Bien, y vamos a ver qué pasa con el dólar, ¿no? Hay algunos que dicen que hay atraso cambiario. Ujú. En los últimos días hubo una leve suba, hoy se retrajo un poquitito, pero ¿cómo va a estar a fin de año? Cerca de los 18 pesos, lo sabrá él, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina. Gracias por venir. Un placer. Bueno, se han ajustado las previsiones con respecto al valor del dólar hacia fin de año y hoy parecería que fuera a quedar por los 18, o eso dicen, ¿no? Cerca de los 18 pesos. Sin embargo, algunas consultoras lo ubicaron más cerca de los 17 y pico. ¿Dónde crees vos que va a estar? No, estimar la verdad el valor del dólar a fin de año en la economía actual, la verdad que parece un poco aventurado, diría yo. En los últimos días lo que ha sucedido es que la crisis brasileña, la crisis política brasileña ha afectado la evolución de la economía en nuestro país. ¿En qué la ha afectado? Bueno, ha habido una pequeña devaluación justamente en Brasil y ello ha afectado a partir de la política que ha implementado el gobierno de tipo de cambio flexible, una tendencia al alza en lo que tiene que ver con el dólar. Como vos bien decías recién, en estos últimos días, ayer y hoy precisamente, hubo una pequeña reducción en ese valor. Esto es importante porque una discusión que hay detrás de esta cuestión, y en definitiva, cuando uno está estimando cuál es el valor del dólar hacia fin de año, hay varias cosas en las que uno quisiera ver. La primera es, digamos, el eje central digamos, reside en la cuestión del negocio financiero, ¿no? Que esto me parece que es lo que estuvo en el centro de la escena en los últimos días y que el gobierno se apresuró, para mi gusto, a decir que esta variación del tipo de cambio significaba una pérdida para el negocio financiero, lo que habitualmente se llama bicicleta financiera, que en estos días vamos viendo que el dólar vuelve a bajar y la verdad que hay un gran signo de interrogación. La otra gran pregunta es, bueno, el efecto del dólar sobre los precios, si efectivamente hacia fin de año va a haber una variación del tipo de cambio. Hay varias cuestiones que se discuten allí y algunas tienen que ver, uno dice, bueno, en realidad hay algunos sectores que dicen es necesario alguna devaluación, alguna variación del tipo de cambio para hacer más competitivos nuestros productos. Habida cuenta de que desde el 10 de diciembre en adelante la devaluación de aproximadamente el 60%, ustedes recordarán, el dólar estaba a 9,60 en diciembre de 2015, está aproximadamente arriba de 16 hoy. Bueno, esa devaluación, la inflación finalmente se la terminó comiendo, digamos. ¿Qué significa que se la terminó comiendo? Bueno, que varió del mismo modo, con lo cual aquellos sectores que, supongamos, exportaban y que en principio no eran competitivos porque su precio era caro y la devaluación supuestamente les garantizó un precio más barato, a esta altura del partido están en la misma circunstancia. Con lo cual hay algunos sectores que se inclinan más por una mayor devaluación que además beneficiaría a los sectores agroexportadores en particular, ¿no? ¿Y qué puede pasar con las LEVAX? Porque mucho hemos comentado con el tema de las LEVAX que era un negocio mientras el dólar esté planchado, porque también eso incentivaba la bicicleta financiera, es decir, vender los dólares, comprar LEVAX y cuando terminaba el negocio de las LEVAX comprabas dólares y te los podías llevar afuera. Si el dólar sube, ¿cómo se pueden comportar quienes están apostando hoy al LEVAX? Bueno, de distintas formas, pero me parece que lo primero, recién mencionado un poco en este sentido, el Banco Central, el gobierno, en el medio de la crisis de Brasil, algunos funcionarios del gobierno salieron casi a festejar. ¿Y por qué? ¿Qué decían? Decían, esto es un éxito de que el tipo de cambio flexible efectivamente funciona como nosotros queremos y además no hay bicicleta financiera. ¿A qué se refería? Bueno, a esto que vos bien decías recién. En realidad, la devaluación, el dólar subió algunos centavos, 40, 50 centavos, esa devaluación implica en principio que aquellos que apostaron a las LEVAC, al menos este mes, pierdan. En el corto, lo que se dice, ¿no? Sí, igual esto es bastante discutible. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. El día martes se suscribieron LEVAC, las LEVAC se suscriben una vez por mes. El día martes se suscribieron, el día miércoles sucedió lo de Brasil y entonces allí hubo una pequeña devaluación en Brasil y algo en la Argentina, pero el vencimiento de las LEVAC es el 20 de junio, con lo cual lo que nos importa es el tipo de cambio el 20 de junio. Por eso es importante. Uno dice, bueno, en realidad están perdiendo. Están perdiendo si cerrase hoy, pero Claro. la verdad hay que esperar qué pasa el 20 de junio. Nosotros hicimos un cálculo desde CEPA y lo que nos da es que si el dólar, el tipo de cambio mayorista, porque en realidad para las LEVAC tomamos el mayorista, está por encima de 15,97, efectivamente perderían aquellos que invirtieron en LEVAC. En el día de hoy cerró a 16,03, es decir, solo 6 centavos por encima de los 15,97, que por cierto, vale la pena también decirlo, sería un mes de pérdida en Claro. todo caso, que a lo sumo, bueno, se compensaría con el resto de los meses. Nosotros hicimos un cálculo también
Si corremos este mes, en los primeros 5 meses del año, aquellos que apostaron a las LEVAC ganaron en dólares el 10%. O sea, es un número muy significativo. Si lo proyectamos en términos anuales, estamos hablando prácticamente de la tasa de las LEVAC. Es decir, efectivamente la bicicleta funciona como algunos decimos que funciona, que con un tipo de cambio planchado ganan todo lo que la tasa de interés les ofrece. Ahora, ¿cómo hacen para llegar a una aproximación de 18 pesos en caso de que eso sea cierto, cuando todavía falta un buen ingreso de divisas? Bueno, ¿no? Porque tenés liquidación de oleaginosas muy pronto, tenés una nueva emisión de deuda por 20.000 millones de dólares que prepara Caputo y se sabe que en cualquier momento sale, y falta otra licitación por 10.000 millones. Entonces digo, ¿va a volver a ingresar divisa? Sí. En realidad son especulaciones relacionadas con las estimaciones que realizan algunos agentes financieros y algunas consultoras, básicamente. Eso está relacionado con las estimaciones que realiza el Banco Central en una encuesta que se llama REM y que se realiza, digamos, proyectando lo que se estima que puede llegar a pasar. Y por otro lado se toma como referencia el dólar futuro. El dólar futuro es un derivado, es una garantía, digamos, una especie de reaseguro, de seguro justamente, para que si varía el tipo de cambio vos no pierdas plata, dicho de alguna forma, ¿no? Es un negocio financiero. Ese dólar futuro hoy está cotizando más o menos a 18 pesos hacia fin de año. Puede pasar o puede no pasar, digamos, eso es bastante arbitrario. En el medio hay decisiones políticas que uno desconoce, uno no podemos inferir qué puede pasar dentro de 2 meses. Recién yo hablaba del tema de las LEVAC y en relación a la cuestión de la bicicleta financiera. El gobierno se apresuraba a decir esto, pero la realidad es que la devaluación no fue del 20%, por lo tanto, la no intervención del gobierno en esta cuestión, bueno, no ha sido una prueba de fuego. Tampoco podemos saber, es contrafáctico, pero tampoco podemos saber qué hubiese hecho en materia de tasas de interés si la cuestión Brasil se hubiese trascendido 3 días antes. Es decir, ¿qué tasa hubiesen ofrecido ese martes previo al conflicto de Brasil? Tal vez probablemente hubiese sido una tasa mucho más alta si no hubiesen suscripto las LEVAC. Y con el volumen de LEVAC que hoy tenemos en la Argentina, yo diría que el gobierno no tiene mucho margen y que necesita cada vez que vence que ese dinero que queda disponible no vaya al dólar, porque si va al dólar tiene un conflicto mucho más importante. El martes pasado la dejaron estable, digo, no la modificaron y esperaban que la subieran. La subieron un poquito, pasó a 25,5, estaba creo que en 24,75. 26,25. 26,25 y estaba en 25,5. La subieron 0,75. No importa, digamos. Eso está relacionado con la necesidad, que decía recién, del gobierno de que toda esa base que tienen hoy invertida en LEVAC esté siempre en LEVAC, porque si deja de estar en LEVAC va indefectiblemente al dólar y ahí lo que se te escapa es el tipo de cambio. Y si tenés una devaluación no ya de 3% como fue en estos días, sino de 20% y eso se transfiere a precios, tenés un problema bastante serio en la economía de nuestro país. ¿Qué puede pasar si llegamos, en eso me quiero meter, si el dólar se va a 18 con los precios y con las estimaciones de inflación? ¿Se puede cumplir las metas de inflación si el dólar se va a 18? No, las metas de inflación no se pueden cumplir ya con las estimaciones digamos, con la inflación que pasó, que se produjo en estos primeros 4 meses. Estamos arriba del 9%, con lo cual proyectar 17% de aquí a, digamos, para el año 2017 es prácticamente imposible. De todas formas, si efectivamente hay una devaluación más significativa que la de estos últimos días, y depende de otras variables, pero es posible que eso finalmente se transfiera a precios. Si eso sucede, bueno, en el escenario que estamos viviendo los argentinos es de una complejidad importante, habida cuenta de que hay una recesión muy significativa, por lo tanto, la verdad que aumenten los precios cuando la gente no compra parece medio raro, va a contramano de, digamos, de los principios más básicos de la economía, ¿no? A ver, Hernán, los últimos días dijeron desde el gobierno que la gente no consumía pero estaba ahorrando. Entonces, ¿qué hago con la plata que estoy ahorrando? ¿La pongo en dólares o no? Yo no comparto, la verdad, esa apreciación, me parece un despropósito, ¿no? Digamos, la verdad que la gente no consume porque tiene menos plata en el bolsillo. Hoy también trabajábamos en algunos otros indicadores y estuvimos haciendo un análisis sobre una cuestión que se llama pobreza energética, que entre otras cosas analiza el peso de la energía sobre el consumo, es decir, cuánto gastás de tu canasta en electricidad, en gas, etcétera.
y la verdad que nos daba que más del 50% de la gente gasta más del 10% de su consumo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en los indicadores, por ejemplo en el INDEC, el peso de los servicios en la canasta es de solo 0,35%. Es decir, es muy poco significativo. En realidad lo que está pasando es que el consumo, el IPC, digamos, la variación de precios, no está reflejando lo que vos como trabajador estás viviendo diariamente cuando vas a pagar los servicios o cuando vas a comprar básicamente al supermercado. Con lo cual se da una cosa bastante rara, que es que supuestamente está aumentando el poder adquisitivo, sin embargo el consumo claramente está en caída, ¿no? Gracias, Hernán. Un gusto.